Gobernador Wiener, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, mucho gusto. Bueno, hemos estado toda la noche, digamos, debatiéndonos entre algunas preguntas sobre la intolerancia argentina. Yo le decía recién a Wiener, antes de empezáramos, que Santa Fe ha sido un modelo de tolerancia. ¿Se han tolerado? Sí, claro, sí, sí. Además, es la base de la democracia también, ¿no? Que nos encontremos, más allá de que tengamos pensamientos diferentes, pero que haya una unidad común. De lo contrario, nunca podemos sacar el barco adelante, ¿no? Claro. Ahora, ¿eso se está cumpliendo realmente? Yo que veo que en la oposición hay pasos muy avanzados, pero en el gobierno hay la idea todavía de que tienen que ser hegemónicos, que la razón la tienen ellos y que los demás son enemigos. Bueno, este es el problema del relato, ¿no? En realidad, cuando nosotros creemos que hay un solo relato, eso no es progresismo. Progresismo es tener y escuchar todos los relatos que existen, porque cada uno tiene su parte de razón. Entonces, si nosotros logramos identificar estos relatos y conducirlos hacia un destino que nos merecemos los argentinos, es evidente que ante los hechos concretos nosotros tenemos que plantear necesidades básicas para los argentinos. Hoy, por ejemplo, tenemos datos a cuentagotas, vienen, ¿no? Pero datos del último censo, del año 2010. Y es preocupante la situación social de la Argentina. Hoy tenemos el 50% de la población que no tiene cloacas. No hablemos del tratamiento de líquidos cloacales. Hoy hay un 20% casi que no tienen agua de red. Hoy la mitad de la población carcelaria son jóvenes. Estamos en 1 millón de jóvenes que no estudian ni trabajan. Entonces, creo que realmente la situación es compleja desde el punto de vista social. Ahí se podría decir, Wiener, que estamos retrocediendo. Bueno, es que no estamos avanzando, que ya no es poco. No hay indicadores claros que permitan decir, bueno, estamos saliendo de una situación de... ¿Por qué? Porque la forma de enfocar el fenómeno de la pobreza no es unilateral. Nosotros estamos cansados de tener planes, que esto significa para el que no tiene esto, el otro para el que no tiene el otro. Y si analizamos la situación, nosotros lo hemos visto recorriendo todo el país, el problema es similar. Desde lo social el problema es muy complejo. Entonces, hay que actuar sobre el sustrato en forma común. Porque no es, usted ve en los hogares pobres, por ejemplo, en muchos sectores de villas de emergencia, ¿no? Bueno, que hay un problema de los niños que no van a la escuela, de los jóvenes que no tienen trabajo y salen a delinquir, de las jóvenes que salen a ejercer la prostitución, del padre que no tiene trabajo, en fin, no tienen vivienda, no tienen agua potable. En fin, hay una serie de hechos que realmente se concentran en una situación que no es simple solucionarlo, y menos aún con programas dirigidos, ¿no? Este programa dice, bueno, vamos a actuar sobre tal problemita o tal problemón, ¿no? Y no se ve la globalidad. Estaba pensando en un dato que acaba de dar, que no quiero que pase como uno más, porque leyendo a Cristóvão Buarque, que fue ministro de Educación de Lula da Silva y rector de la Universidad de Brasilia, un hombre, para ponerlo en términos groseros, a la izquierda de Lula, ¿no? A la izquierda de Lula, un intelectual de fuste, definía la pobreza con 6 ítems, ¿no? El nuevo concepto de pobre, yendo más allá del límite del ingreso. Y en ese nuevo concepto de pobre, al que debíamos estar obligados a remitirnos en el siglo XXI o en el siglo XX, hablaba de tener servicios esenciales de agua y cloacas. Si el censo 2010 revela que la mitad del país no tiene cloacas, bien, desde esa definición de izquierda, podríamos colegir que hay buena parte del país, la mitad del país, en una condición de pobreza real. No medida por el INDEC, no medida por los economistas, sino medida desde un concepto progresista. ¿Es así o no? Totalmente. Además, Cristóbal Buarque hizo un debate muy profundo con el propio presidente Lula, siendo él ministro de Lula. Así es. Y finalmente se fue, ¿no? Porque el debate ¿cuál era? Que había que darle mucha importancia a la educación primaria, porque era la base fundamental, donde el niño tenía ya el contacto de la socialización a través de la escuela y del conocimiento que le permitía luego nuevos escalones. Bueno, fue un debate en el cual Lula, por supuesto, el presidente impuso su pensamiento alrededor de que había que destinarle fundamentalmente a las universidades y a la investigación. Bueno, creo que realmente si nosotros vemos
que hoy tenemos jóvenes en el secundario que no tienen la comprensión de textos, de que no tienen la comprensión del cálculo como elementos esenciales que los permiten ser libres, porque les permite pensar, estamos realmente en una situación complicada, ¿no? Entonces, aquella frase famosa de Onésimo Leguizamón, cuando presenta el proyecto de la Ley 1420, él dice, para una educación que nos enseña a leer y nos enseña a pensar. Y nosotros necesitamos que los jóvenes piensen, porque es la forma también de poderlo incorporar a las decisiones del país. Hermes, desde el punto de vista del eje, de uno de los ejes de este programa, en el primer bloque estuvo Mauricio Macri. ¿Cree que se puede sentar con Macri a diseñar algunas políticas de Estado en la cual desde ideologías diferentes puedan coincidir? Por supuesto, yo creo que sí. Tiene que ver con lo institucional, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando un diputado nos trata de narcosocialismo, ¿no? Rápidamente se reúne toda la oposición, inclusive el PRO tiene un papel destacado en esta reunión, donde defiende la institucionalidad, ¿no? Entonces creo que estos son aspectos que nosotros no podemos desconocer, de lo que significa la diferencia entre la institucionalidad y lo que significa la diferencia con tener una alianza electoral. Se supone que un equipo de gobierno tiene que tener una cierta coherencia, ¿no? Entonces es muy difícil hacerle pensar al otro que realmente no piensa, ¿no? Así es. Pero creo que realmente hay aspectos fundamentales que tienen que ver, primero, con el respeto a la Constitución, nada menos que eso, que hoy no se respeta. Segundo, el respeto del federalismo, ¿no? Y tercero, el respeto de los derechos sociales. Digo, la Constitución en cuanto a la independencia de los tres poderes. Hoy vemos como un ejecutivo está permanentemente incidiendo sobre la definición de los otros poderes, ahora está sobre el Poder Judicial. Creo que es un error tremendo, porque estamos realmente confundiendo los roles, ¿no? El federalismo no es solamente entregar dinero, el federalismo es una forma de gobernar, es una forma de democracia, una forma de transferirlo a los niveles más inferiores, capacidad de gestión. Y usted queda para los niveles superiores las mayores responsabilidades del país. Usted no puede decir que no sabían los códigos por los cuales nos incautaron o nos congelaron la posibilidad de sacar la fragata Libertad. Eso porque hay una incapacidad de resolver los problemas. Pero esto no lo pueden desconocer ni el Ministerio de Defensa ni el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? ¿Qué se está jugando la Corte Suprema de Justicia en este tiempo en que entra el tiempo de descuento para definir la constitucionalidad o no de la ley de medios? Bueno, probablemente llegue a la Corte Suprema la definición, finalmente, ¿no? De todas maneras, nosotros creemos que tiene que aplicarse la ley en forma pareja. La ley está para eso, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, el artículo 161, el tan mentado, nosotros votamos en general, pero nos opusimos y planteamos alternativas en los particulares. En el 161, por ejemplo, nosotros decíamos, bueno, que el permiso sea hasta tanto termine la licencia. Cuando esa licencia concluye, tiene que adecuarse a la ley. Nos parecía lo más adecuado. Ahora, cuando nosotros queremos avanzar sobre los hechos, con diatribas, con confusiones, con amenazas, en fin, tenemos lo que tenemos hoy. Y eso va, Wiener va a esta pregunta que un poco rodeó todo el programa, ¿no? ¿Cuál es el clima político que está prevaleciendo en Argentina? ¿Es un clima de diálogo o es un clima de confrontación? No, es un clima de división, ¿no? De blanco o negro. Y este no es el mejor clima para el país. Le doy dos ejemplos. El Bicentenario se celebra la gran fiesta de la nación solamente con el gobierno, ¿no? Y no invitó a la oposición. ¿Cómo? Un hecho de esta naturaleza. Ahora lo tuvimos el otro día. 29 años de democracia, ¿no? Lo celebró como propio el gobierno nacional. ¿Y qué pasa con los demás? ¿No somos nacionales nosotros? ¿No estamos en la Argentina? Digo, son momentos difíciles que usted no puede evadirse con una simple definición de decir, bueno, yo me quedo con los 200 años de vida del país, con el Bicentenario. Yo me quedo con los 29 años de democracia. ¿Qué hicimos cada uno y cada otro para ganar la democracia? ¿Por qué no vamos a ver estas partes de la historia, ¿no? Si es que a veces tenemos tanto interés de bueno, pero revisar la yo historia. creo que la idea que está detrás de este apoderamiento es la idea de que vamos por todo, ¿no? Bueno, Eso lo no ha es una dicho en el idea Monumento a la republicana, Bandera, la propia presidenta, cuando fue el bicentenario de la creación de la bandera. Vamos por todo. Me lo tenía ahí a 2 metros.
lo escuché. Entonces, esto es un tema grave para el país. Sí, porque a mí la sensación que me da es que si los demás más o menos se portan bien desde el punto de vista de la República, el gobierno no es republicano. Él. Claro. Hermes, le voy a hacer una pregunta que tiene que ver con lo que decía la profesora Ramuspe aquí, que nos daba, el Estado fallido y el Estado embrionario. Planteó como Estado embrionario en los casos de Colombia y de México, en donde las organizaciones delictivas se apoderan de una parte del Estado, compiten contra el Estado real. Esa es la interpretación que hago de lo que acaba de plantear. Ustedes, sacando las invectivas de narcosocialismo del kirchnerismo, Santa Fe tiene un problema serio con la policía, con los estratos policiales. Rosario tiene un problema de narcotráfico importante. ¿No temen que se esté gestando en Santa Fe una representación de ese peligro de un Estado embrionario, de un paraestado? No, yo creo que no. Lo que pasa con la policía de Santa Fe es lo mismo que pasa con la policía en todo el país. Estamos realmente en una situación de una gran competencia con el negocio del delito y con el negocio habitual, legal, ¿no? Entonces no hay ninguna economía que pague tanto como la economía del delito. Esto es así. Entonces, ¿cómo competimos con esto? Y sumando fuerzas, que es lo que no lo ve la nación. Porque si es un delito federal, quien tiene que actuar en esto es la nación, sobre todo la Gendarmería, Prefectura, Policía Aeroportuaria, Federal y las policías provinciales. ¿Pero bajo qué régimen? De una dirección donde nos permite identificar dónde están los factores de riesgo, dónde están los elementos más complicados para actuar allí. Esta información la tiene la nación. Cuando la ministra retira a Gendarmería de las rutas nacionales, está realmente dejando un campo orégano a que se produzcan todas estas cuestiones. No olvidemos que por Santa Fe pasan más de 3.000 kilómetros de rutas nacionales. Entonces, es una provincia de paso para el norte, para el sur, para el este, para el oeste. Si nosotros no tenemos una política nacional de antidrogas, ¿no? Realmente vamos a estar muy complicados. ¿Y el gobierno no la tiene? No, pero escúcheme, este hecho que estamos discutiendo ahora es un hecho que ocurrió hace 3 años de una escucha telefónica, ¿no? Donde ahora se entera el gobernador de la provincia de Santa Fe por un periódico, por un diario que lo sale publicado. Digo, esta no es la Argentina que queremos. La Argentina que queremos es la Argentina que traemos en este libro, ¿no? Que es el compendio de todas las visitas que hemos hecho en todo el país. Sabemos lo que pasa. Hemos tenido contacto con los empresarios, con las cámaras, con los trabajadores, estuvimos en fábricas recuperadas, tenemos una idea acabada de lo que es lo social. Bueno, hay un programa de 20 puntos. Y esto lo planteé en un programa suyo, Mariano, hace mucho tiempo, ¿no? Acá hay que pensar la Argentina en 20 años. No es un problema que se soluciona un día para el otro. Necesitamos tener una mirada al porvenir. Ahora, esa mirada al porvenir, tenemos que hacer una especie de reflexión hoy para ver qué camino tenemos que llevar adelante para que en esos 20 años se puedan lograr la Argentina del porvenir. Usted me dice 20 años y ahora parece una utopía. Yo creo que casi diré que son pocos. Probablemente. Hay que hacerlo. Probablemente. Claro, porque usted dice, bueno, vamos a rescatar los ferrocarriles. El ferrocarril no se rescata en una gestión de gobierno, ¿no? Se puede hacer el plan, pero usted dice, por ejemplo, las rutas nacionales, bueno, las rutas provinciales, en fin, lo que necesitamos nosotros en transporte para poder realmente tener una Argentina competitiva. Todo ello significa proyectar a largo plazo. Nosotros no podemos estar con un modelo económico, ¿no? Donde vamos a los commodities nuevamente. Tenemos que pasar del commodity a la industria. Entonces, tenemos que llevar allí, ¿no? La capacidad de poder radicar industrias al lado de la producción de los productos primarios. Y el Estado tiene que actuar llevando escuelas, hospitales, haciendo viviendas. Eso es lo que tiene que hacer. Pensar en la macroeconomía, pero que dejar que la economía, ¿no? Funcione libremente en la sociedad. Hermes Vines, muchas gracias por esta conversación. Muy amable usted, gracias. Muchas gracias. Bueno, faltan las conclusiones. Gracias, Hermes.